¿Qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe, en este programa dominical que es muy de ustedes desde hace ya muchos, muchos años. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, de verdad que hace muchos años, licenciado, ya está pasando el tiempo y el mes de junio, que está próximo a llegar, nos recuerda nuestro aniversario. Y hasta nos salieron canas, Conchita. No de tanta preocupación, sino de la acumulación que tenemos de juventud. Oiga, sí, pero no decae el entusiasmo, que es lo importante, y no decae este gusto por nuestro público y por hacer nuestro trabajo. Hoy este mes de mayo siempre ha sido un mes muy importante. Bueno, todos los meses son importantes, pero es que tiene ciertas características que nos hacen suspirar de alguna forma desde un punto de vista tanto cívico, pues el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 15 de mayo, en fin, pero también desde un punto de vista tradicional y desde un punto de vista social. No me olvido, Conchita, ni creo que tú lo hayas hecho, de aquellos ofrecimientos de flores del mes de mayo, flores para la Virgen, y nos hacían ir de chamaquitos, cuando menos a mí, nos hacían ir ahí al templo de San Agustín, en el centro histórico de aquí de Oaxaca, para que fuéramos a ofrecer flores a la Virgen. Íbamos los 3 hermanos más un primo muy querido de nosotros. Y desde luego era una disciplina muy férrea, pero nosotros nos aburríamos. Entonces, ¿qué hacíamos los 4 pingos? Pues hacíamos travesuras. Le amarrábamos a las señoras que estaban delante de nosotros las trenzas o las agujetas, o simple y sencillamente les poníamos tachuelas para que se sentaran y dieran el pequeño brinco. Travesuras de niños que no eran tan travesuras, sino groserías. Pero al fin y al cabo nos divertíamos. Sí, a mí me tocaba, me acuerdo muchísimo, yo estudié con las misioneras de Jesús Sacerdote y por supuesto que el mes de mayo era muy especial y había un día en que hacíamos un rosario a la Virgen, sacaban la Virgen ahí al patio y nos tocaba rezar cada misterio, le llamaban rosario viviente y nosotras éramos cada misterio del rosario y ofrecíamos las flores y era un momento muy bonito realmente. Yo no sé si todavía se sigan ofreciendo flores, yo creo que eso ya pasó o se hace en algunos lugares un poquito más alejados del centro de la ciudad o en las poblaciones aledañas, pero la verdad es que qué tiempos aquellos, señor don Simón, eran preciosos. Bueno, pero creo que tenemos aquí a una dama que siempre nos halaga con sus comentarios semanales de cultura, y es, ¿quién será? Ah, pues nada menos que Solecita Alvarado. Adelante, Sol, con tu comentario. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días, amigas y amigos de Contragolpe. Con mucho cariño los saludo este domingo de mayo del 2022. Esta semana se realizaron algunas inauguraciones presenciales. Es el caso de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, que el pasado viernes inauguró la exposición Sonidos de un derrumbe, del maestro Rodrigo Yepes. En esta ocasión podremos admirar piezas elaboradas en acrílico sobre tela. El proyecto surge a la pregunta del artista, ¿qué es la cultura? En esta serie, Yepes representa un conjunto de sistemas de signos, tanto mediáticos como académicos, mitológicos e iconográficos, los cuales se integran de manera formal, color, composición, claro-oscuro. La muestra se visita de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde en la Galería Atanasio García Tapia de la CCO. El Museo de los Pintores de Oaxaca, el MUPO, inauguró el pasado sábado la exposición Biografemas de Alessandra Paracchini. La artista originaria de la Ciudad de México ha desarrollado su obra entre la gráfica y el dibujo. Recibió el segundo lugar en la Sexta Bienal de Artes Gráficas de Shinzaburo Takeda. Visita la exposición de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Museo de Filatelia, el MUFI, inauguró el pasado sábado 7 la exposición Estampillas para viajar, narrativas filatélicas del imaginario de Alan Glass. Las visitas son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche en la calle de la Constitución 201 en el centro de la ciudad. Y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, la SECULTA,
comparte en sus redes sociales la convocatoria para seleccionar a la diosa Centeotl de las fiestas de julio de este año 2022. El certamen se basa en el conocimiento de las participantes sobre la cultura y la historia de su comunidad, lenguas indígenas, artesanías, música, canto, danza, mitos, cuentos, leyendas, tradiciones, indumentaria, cocina y medicina tradicional. Consulta las bases en las redes de la Seculta Oaxaca. El Centro de las Artes San Agustín y el CASA invita a sus próximos talleres para el mes de mayo, como el de cestería, que será impartido por el maestro Estanislao Martínez. En esta actividad aprenderá sobre la técnica de cestería en lo que respecta al comportamiento y selección de materiales, y esta es de manera presencial. Y el taller Escribir Movimiento en Videoarte, esta actividad en línea está orientada a quienes quieren dar sus primeros pasos en la imagen en movimiento, utilizando como soporte el video, el sonido y su manipulación. Y el próximo 14 de mayo a las 7 de la noche, no te pierdas la proyección del documental Mari Carmen, dirigido por Sergio Morquín. La película narra la historia de Mari Carmen Grau, chelista, toca con una banda de rock y con una orquesta de cámara. Además es maestra de música, escritora, maratonista, vive sola y es ciega, sobrellevando esta condición con humor. Toda la información en el Facebook del CASA. Recuerda que para asistir a las exposiciones presenciales es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y cumplir con el protocolo sanitario que marca la institución que se visita. Me despido, no bajemos la guardia. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Y les recuerdo, esta semana que inicia hoy es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Así que muchas felicidades a todas las mamás y muy especialmente a mi mamá. Gracias, hasta luego. Feliz inicio de semana. Pues estupendo comentario y además nos unimos a las felicitaciones a las mamacitas. Los que ya tenemos a nuestra madre allá en el cielo, pues también le mandamos todo nuestro amor eterno. Conchita, fíjate que en términos muy breves, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te invitaron ya para jurado de la diosa Centeotl? No, licenciado, todavía no, pero yo me supongo, sé que ya está la convocatoria y que ya está todo, pero pues habrá que esperar, porque ya ve que los organizadores van tomando decisiones cada vez. Claro. Bueno, pues mira, sí. Entre que son peras o son manzanas, yo creo que es importante que sepa nuestra audiencia que estamos preparando ya una actualización del libro Centeotl en los lunes del Cerro. Adelante, Conchita. Sí, qué emoción, ¿verdad? Siempre cuando ya se anuncian estas actividades de los lunes del Cerro, ay, nos late el corazón y nos emocionamos y esperamos vivir esos momentos plenamente y con todo cariño por Oaxaca. Muchas gracias, Soledad Alvarado Juárez, por este comentario, como siempre. Y bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte. No sin antes agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir este espacio en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. No sin antes agradecer a ustedes el favor de su atención en cualquier lugar donde nos esté recibiendo en estas plataformas y en estas redes sociales. Quédese en este espacio, ya empezamos. Estamos aquí en A Contragolpe. Un espacio cultural. Licenciado José Vasconcelos, abogado, escritor y filósofo oaxaqueño. Creador del significativo lema universitario, por mi raza hablará el espíritu, José Vasconcelos Calderón nace en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 27 de febrero de 1882.
Fueron sus padres don Ignacio Vasconcelos y doña Carmen Calderón. Hace sus estudios primarios en los Estados Unidos y en la ciudad de Campeche, los preparatorios en la Escuela Nacional Preparatoria y la carrera de Derecho la cursa en la Escuela de Jurisprudencia en 1908. Diversas intervenciones en la política lo obligan a permanecer fuera de México por muchos años. Fue doctor honoris causa de varias universidades latinoamericanas, académico mexicano y miembro del Colegio Nacional. Fue también fundador del célebre Ateneo de la Juventud, rector de la Universidad Nacional y, al instituirse por su iniciativa la Secretaría de Educación Pública, de 1920 a 1924, su primer ministro. José Vasconcelos, que alcanzara el título de Maestro de América, fue un escritor pródigo y un filósofo excepcional. Entre sus múltiples obras mencionaremos El Prometeo Vencedor, La Raza Cósmica, El Ulises Criollo, La Tormenta. Pero injusto sería decir que unas obras son superiores a otras y que las demás no merecen el mismo crédito, que por nuestro limitado tiempo no mencionamos. Amén de grandes cargos políticos, académicos y administrativos, José Vasconcelos Calderón es en 1929 candidato a la presidencia de la República Mexicana, cargo que no llega a ocupar. Vasconcelos nos deja para siempre un triste 30 de junio de 1959. Un espacio cultural. Muchas veces estamos tentados a escudriñar por diversos temas que no son de un uso muy corriente, algunos son muy populares y desde luego otros son siempre interrogantes que necesitan respuestas precisas, pues porque ese es nuestro cometido en la Contragolpe. Y para eso el tema de hoy, que es muy importante y que lo va a presentar Conchita Villalobos, también hará lo propio con nuestro invitado de este día. Pues sí, gracias, licenciado, y qué bueno, de verdad que siempre es bueno reflexionar sobre estos temas que a veces pensamos que los sabemos muy bien y que tenemos un concepto muy claro, porque si aquí lanzamos la pregunta a nuestros radioescuchas que están invitados e invitadas a participar y les preguntamos qué son las bellas artes, pues seguramente que habrán muchas respuestas. Pero el día de hoy quisimos invitar a un amigo muy querido de A Contragolpe, especialista además en el tema, con gran experiencia en la enseñanza, para comentar con él eso. ¿Qué son las bellas artes, maestro? Y de ahí, pues ir profundizando y ir navegando así como hacemos a Contragolpe, a veces con dirección, a veces a la deriva, para tener un concepto más amplio de este campo de conocimiento que son las bellas artes. Bien, pues bueno, antes de todo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque son personas con las cuales aprende uno platicando muchísimo, con todo ese bagaje cultural que tienen sobre muchos aspectos, y de antemano es siempre un honor el hecho que tengamos la invitación de compartir un momento la palabra con ustedes. Y es cierto, las bellas artes, muchas veces consideramos que bueno, el hecho de la pintura, la música, la danza, el teatro, que son como estas artes cultas, o estas bellas artes, como se les menciona, pues pareciera que son las expresiones y las manifestaciones humanas que han venido desde la antigüedad. De alguna manera, estas obedecen claramente a la percepción, a los sentidos humanos, como es la vista, el oído, el tacto, y principalmente como lo referían los griegos, ¿no? Era como venerar la belleza, la estética de la naturaleza, pero incidida de alguna manera por la voluntad humana. Ellos lo hacían desde esa parte reflexiva y desde esa parte de precisamente reflexionar o de alguna manera disfrutar de los cánones estéticos, pero no es sino hasta el siglo XVIII aproximadamente, con Charles Batieu,
donde se agrupan de alguna manera y le da esta connotación de bellas artes, ¿no? A lo que viene siendo precisamente la música, la pintura, la danza, y al teatro lo ubica como este gran lenguaje que agrupa a todas las demás. Es decir, en ella se manifestaba la parte sonora, la parte visual, la parte corporal dancística, y de alguna manera a partir de ahí es el concepto que conocemos nosotros como las bellas artes. Es innegable que el concepto occidental. Dígame, licenciado. Fíjate, Rodrigo, que en una definición así un poquito ortodoxa o bien académica también, se ha denominado bellas artes ese conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con valor estético. Entonces esto nos desplaza hacia otras actividades que, siendo también creativas, no tienen ese valor y no se consideran dentro de esta exigente clasificación como bellas artes. Me refiero a las artesanías, por ejemplo, Sí. o algunas otras cosas que definitivamente no tienen el carácter, pues, contemplativo de las bellas artes, sino más bien tienen un aspecto utilitario. ¿Nos quieres hablar de ello? Claro que sí, precisamente de lo que usted menciona, licenciado. Digamos que desde la antigüedad se ha dado esa referencia de que el arte debe estar enfocado precisamente al placer, no a la utilidad. A partir de que tiene un sentido de utilidad dentro de lo humano, dejaba de ser considerado como estético o como sublime, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también Charles Batiou retoma este principio. También hablaba de que era más importante el resultado, es decir, el objeto estético, que el artista. El artista es el que pasaba a un segundo plano, ¿no? Era como un medio solamente, pero realmente lo que hacía lo sublime del lenguaje o del arte era el resultado final. Ese era otro punto de coincidencia que también él resaltaba. Y también él reforzaba mucho esta parte de considerar a la vista y al oído como los sentidos mayores. Claro. Y todo lo que era percibido a partir de estos dos canales era considerado precisamente en este grado mayor de la estética, de la apreciación, y a partir de ahí era considerado como una de las bellas artes. Posteriormente integra la arquitectura dentro de este conjunto de cuatro que eran en primer lugar, ¿no? La música, la pintura, la danza y el teatro. Se integra la arquitectura con un debate ahí porque a final de cuentas la arquitectura también tenía ese sentido funcional, que no tenía el principio griego, ¿no? Entonces, pero de alguna manera lo integra al final. Pero también existía esa clasificación de arte mayor y arte menor, es decir, aquello que se podía disfrutar desde lo escucha o desde lo visual, y no tenía que implementarse una actividad técnica o manual, era considerado arte mayor. Entonces, todo lo que era cerámica, joyería o algunas otras también manifestaciones que tenían cierto toque estético, pero no eran consideradas arte, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas estaba muy supeditado a la cuestión de la manipulación o al tacto, que no era considerado uno de los sentidos mayores. Pero los conceptos evolucionan al final, licenciado, y lo que sucedía en Grecia antigua y lo que sucede después en el siglo XVIII, ahora actualmente, desde un sentido más antropológico, ya no hablamos solo de las bellas artes, ¿no? Ya no se considera únicamente a este conjunto de cuatro, más la arquitectura, más el cine, sino que estamos hablando también ya del arte popular, que es esa manifestación cultural propia que tiene una raíz genuina de la cosmovisión de la gente que vive en una comunidad y que lo puede manifestar a través de múltiples canales y con el uso de distintos materiales, y que habla también de un aprendizaje técnico, de una maestría de ejecución, pero que no acaba de entrar del todo dentro de este concepto del arte mayor, que es una visión, como le decía hace un momento, occidentalizada, que a partir de que viene de Europa, la adoptamos como tal y pensamos muchas veces que solo el arte es el ballet, que es lo contemporáneo, o que es la pintura, y en cambio demeritamos un poco a veces el lenguaje un poco más coloquial o cercano a lo popular. Hay un debate ahí, hay un concepto interesante que hay que profundizar también. Y que hay que trabajar mucho, porque al final, pues lo que usted decía, maestro, es que desde los griegos viene este concepto, y los griegos eran una sociedad elitista,
O sea, solo eran pocas las personas que podían, y pocas las personas privilegiadas que podían alcanzar esta perfección. Y la otra pregunta, o sea, a mí me gustaría saber si podemos comentar un poco sobre que al llamarse, que el arte requiere de ciertas técnicas y herramientas y disciplinas. O sea, el arte como una expresión de las personas, por más libre que pueda ser, sí requiere de un proceso formativo fuerte y de una disciplina que podría ser que sean pocas las personas ahí sí que alcanzan esa perfección, pero al final del día porque el trabajo es arduo en el arte, maestro. Claro, sí, aquí nos enfrentamos a varias perspectivas, ¿no? Desde el sentido de entender el desarrollo artístico precisamente como ese desarrollo o esa aplicabilidad de un aprendizaje técnico y una aplicación técnica, algo que se aprende con los años y se perfecciona o es perfectible, digamos, con el ejercicio continuo y que de alguna manera lleva también una carga reflexiva y una agudeza y una gran sensibilidad a la percepción del entorno, porque es una mezcla entre lo que se percibe como ser humano y cómo se expresa y se manifiesta a partir de estas habilidades y destrezas que se tienen para hacer uso de un lenguaje, ¿no? Pero también viene la otra parte conceptual, donde a veces quizás se abusa o se ha caído en el hecho de pensar que cualquier cosa puede ser llamada arte a partir de que esté legitimada por cierto círculo o por cierto grupo de personas que puedan determinar de ello como tal, ¿no? Como artístico. Y cuando a veces no tiene ese trasfondo precisamente de disciplina, de esfuerzo, de constancia, de autoridad técnica, que requiere mucho de lo que siempre hemos podido disfrutar desde lo estético. No queda más que estar siempre abiertos a que nuestra subjetividad y nuestra sensibilidad y nuestra apreciación de lo bello nos guíe de alguna manera en poder disfrutar de ello, pero sin demeritar nunca, ¿no? El hecho de que aquello que se aprende a hacer bien, de lo que se hace con maestría y de aquel que tiene autoridad sobre lo que puede ejercer desde uno de los lenguajes que ahora más que bellas artes, ahora son lenguajes artísticos, porque es la manifestación del ser, pues puede dotarnos, ¿no? Ya sea con el color, con el sonido, con el movimiento corpóreo, y que de alguna manera nos envuelve y nos transforma y nos lleva de la mano por un mundo de sueños y onírico, ¿no? Entonces, fíjate sí, que a partir de esa clasificación inicial de los griegos en 4 grandes estructuras llamadas bellas artes, pues más adelante se enriquecen. Por eso después se hablan acerca de 6 grandes disciplinas. La pintura, como lo has mencionado, la escultura, la arquitectura, que ya fue más tardía, la música, la danza y desde luego la literatura. Sí. Pero por allá, por el siglo XX, allá en 1911, Ricciotto Canuto publica un texto titulado El Manifiesto de las 7 Artes, y en ese prácticamente se aventura a decir que también hay que incorporar como un 7º arte, así lo llamó, al cine, que estaba en ciernes, pero que de alguna manera, pues sí tuvo esa visión de ver cómo iba a desarrollarse como una nueva estructura artística. Creo, Conchita, que tenemos que irnos a nuestro primer corte. Sí, así es. Pues vamos a continuar con esta plática tan interesante y tan importante, porque estamos de la mano del maestro Rodrigo Bazán intentando acercarnos a este concepto de las bellas artes y también a su presencia en nuestro entorno, a su presencia en nuestra vida cotidiana. Así es que la invitación está hecha. Quédese en este espacio. Estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en este espacio en A Contragolpe. Estamos teniendo una conversación bien bonita con el maestro Rodrigo Bazán, con el que estamos hablando sobre estas bellas
artes, sobre su concepto inicial y sobre cómo han evolucionado, y también sobre esa presencia de las bellas artes en nuestro entorno cotidiano, maestro Rodrigo. Usted es un experto y pues ya, aquí la palabra es suya. No, muchas gracias. No, nada de eso, pero yo creo que el arte es un concepto polémico y contrastante de alguna manera, ¿no? Porque por un lado nos invita a, a regocijarnos en su estética, en el disfrute, en eso que puede trasladarnos o abstraernos del tiempo y del espacio, ¿no? A partir de que se recrean las emociones dentro de uno y hacemos precisamente esa interpretación que otra persona ha podido transformar desde su percepción hasta su visión y trasladarlo a ciertos materiales, ¿no? Pero por otro lado, no podemos olvidar que también el arte quiere decir transgresión, quiere decir vanguardia, quiere decir ruptura, y en ese mismo sentido, en sí misma, pues, es confrontante. Y hace un momento que mencionaba usted que desde los griegos está esta división, pues, de clases de alguna manera, ¿no? Quiénes eran aptos o quiénes eran, para quienes estaba dispuesta el ejercicio de algunas de estas manifestaciones, pues, de alguna manera ha estado siempre presente. Y el concepto de arte clásico genera división, genera de alguna manera el hecho de que algunos pueden acceder o algunos están en la posibilidad de ejercerlo y otros no. Y yo creo que los mismos artistas en el transcurso de la historia del arte hemos visto cómo le han dado sentido y transformación precisamente a estas manifestaciones. El arte, cuando ha sido con esta idea teocéntrica, el hecho de querer infundir en la población mundial la idea de un solo Dios, pues fue un periodo muy largo, ¿no? El hecho del medievo. También en ese mismo sentido hubo una ruptura ahí y se convierte en un arte más histórico, o de alguna manera un arte neoclásico, ¿no? Que se retoman precisamente los principios anteriores de Grecia y de Roma que se habían ya de alguna manera dejado de un lado. Se retoma precisamente el reconocimiento a la estética humana, poniendo a un lado esta idea de un Dios y centrando nuevamente al hombre en el centro de la humanidad, ¿no? Y posteriormente también esta misma idea es criticada y rota a partir de decir, no todo es academia, también es emoción. Y surge el arte del siglo XVII, XVIII, y también aparece el romanticismo y estas vanguardias que vamos a tener en el siglo XX tan intenso y tan cambiante, donde van a aparecer también este conjunto de artistas que dicen que el arte no debe estar en un museo, que el arte no debe estar únicamente supeditado a cierto sector de personas, sino que el arte debe de estar en todos lados, ¿no? Y que es más, el arte no existe y que no debe existir. Entonces también hay un discurso ahí ideológico dentro del arte que va más allá también de la técnica. Porque ¿qué sería entonces también la técnica si no lleva una parte cuestionadora, una parte innovadora y transgresora que nos haga despertar y que nos haga mirar el mundo y la vida de manera distinta? Entonces estaríamos hablando solo de derroches de habilidad y tan solo contemplaciones, ¿no? Como si fuera otra reproducción de la naturaleza o otra creación de la naturaleza, y tan solo nos quedaríamos a la distancia. Entonces creo que todos estos artistas, todas estas personas que al mismo tiempo que tienen un gran potencial creativo, que pueden transformar su realidad y que tienen aunado una gran habilidad y una gran disciplina y sobre todo un gran atrevimiento para mostrarse y exponerse a los demás, es lo que nos hace considerar que los lenguajes, que nuestros sentidos nos permiten recrear el mundo, transformar un pedacito de todo lo que nos rodea y mostrarlo a aquellos que no tenemos quizás la sensibilidad para poder hacerlo, pero que sí tenemos esa sensibilidad para poder disfrutarlo. De alguna manera hay una silla puesta en dos lados o en más lados de todo esto que es el arte, ¿no? Uno como creador y otro como quien disfruta de la creación de los otros, y en ese sentido también nos recreamos. Pero yo creo que tú clasificaste muy bien algunos de estos aspectos cuando dijiste el arte de por sí es polémico. Y obviamente que yo creo que el arte va vinculado directamente a la belleza,
Sí es cierto que se dice que el arte es un conjunto de reglas para hacer bien una cosa, pero creo que está muy juzgado a la ligera. Y entonces, pues tendremos que ver que el arte de una u otra manera, como fin básico, como sustancia, persigue la estética. Es decir, aquello que nos refiere, que nos provoca sensaciones estéticas, creo que puede ser considerado como un buen arte. Pero también al mismo tiempo determina otra polémica. Aquellos que dicen ortodoxamente que hay que seguir una preceptiva en todos los puntos artísticos, como aquellos que hablan acerca de un malentendido vanguardismo y que cada quien puede nada más expresarse como quiera y ya es arte. Yo creo que tenemos que profundizar en esto porque puede provocar o bien la consolidación de grandes valores o la charlatanería. No sé qué opinas. Completamente de acuerdo, licenciado. Creo que la línea es muy delgada, ¿no? Y muchos se han aprovechado de esa precisamente casi invisible delimitación entre lo que es llamar arte a cualquier cosa que hace el ser humano o aquello que se hace precisamente con toda esta maestría y con habilidad y con sensibilidad sobre todo, ¿no? Entonces, esa es una gran tarea precisamente para toda la población y ahí hay una gran responsabilidad por formarnos en apreciación artística, porque también el que se acerca a una manifestación de estas debe ser crítico, debe dudar y debe mantener una distancia y no creerle todo a aquel que se dice artista, ¿no? Porque precisamente ese es el gran riesgo, de que todos nos podemos autonombrar, pero de alguna manera debemos tener los elementos, los conocimientos, el bagaje y la sensibilidad para que a nuestro juicio muy propio podamos determinar qué es lo que vale la pena de alguna manera para nosotros poder apreciar. Y también tenerle el respeto a todos los años de formación, a todos los años de academia, a todos los años de trabajo y de aprendizaje que un artista también puede mostrarnos a través de una de sus habilidades o a partir de uno de los lenguajes, ¿no? Es decir, debemos tener siempre la mente muy abierta y los ojos muy abiertos y con una capacidad para cuestionar. Y no solamente para asumir que aquello que nos digan lo aceptemos como tal, ¿no? Sí, maestro, yo aquí quería hacer una pregunta sobre entonces, es importante formar desde la infancia, pero formarnos a cualquier edad sobre cuáles son estos valores y cuáles son estos elementos básicos, o sea, sobre cómo podemos apreciar el arte, porque como lo dice el licenciado hace un momento, pues si no vamos a caer en la charlatanería, ¿no? Y entonces todo es a nuestro gusto. A mí un impacto de una vez que yo vi una obra de arte colgada en una galería de un lienzo en blanco, ¿no? Y esa era la expresión más profunda del artista y dices, ¿de verdad? ¿Y dónde está el trabajo? ¿De verdad? ¿Y de qué estamos hablando, no? Entonces, ¿cómo se forma la gente, maestro? Es importante que nuestro público sepa que hay que acercarse a este proceso formativo. Sí, yo creo que tenemos que conocer nuestro pasado, ¿no? Como muchas cosas que aprendemos. Debemos saber qué se ha hecho en otro tiempo, debemos de seguir a los grandes maestros que de alguna manera nos ha dictado y por algo están ahí, más allá del prejuicio clasista o cualquier otra perspectiva que se quiera ver, o sea, un Rembrandt, un Mozart, en la música, en la danza, en cualquiera de los lenguajes, por algo están dentro de la historia y han resaltado y han perdurado hasta nuestros días, ¿no? Debemos de aprender a conocerlos, debemos de aprender a acercarnos. ¿Por qué? Porque son referentes, porque eso nos amplía el panorama para poder apreciar este mundo del arte y poder enfrentarnos a lo actual, que a final de cuentas la inmediatez de la información, la inmediatez de los medios, el poder acercarnos a muchos discursos, el hecho de que ahora muchos tenemos voz, ¿no? Cuando antes era un tanto más complejo, habría que ganarse los espacios para poder emitir un juicio, una opinión. Ahora es muy sencillo poder hablar de cualquier tema sin tener el conocimiento previo de lo que estamos hablando. Entonces, todo ello yo creo que ha hecho una situación compleja en la cual la responsabilidad de las personas es acercarnos, pero acercarnos con apertura, acercarnos con sensibilidad para poder en cierto momento apreciar lo que se ha hecho en la antigüedad y poder
tratar de entender cuál es el discurso actual sin dar por hecho, solamente porque lo diga cualquiera, que es un artista o que son artistas, ¿no? Y yo haría un ejemplo con el séptimo arte porque definitivamente creo que todos hemos tenido acceso muy constante a la cinematografía, porque hay niveles de libertad para crear. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de Los Olvidados, esa inmensa película de Luis Buñuel, hablar, por ejemplo, de Las Ficheras. Es decir, los dos son expresiones y los dos están inmersos en la libertad, pero uno despierta sensaciones estéticas, lleva mensaje, lleva contenido, lleva sustancia, y el otro simplemente lleva morbo. Entonces creo que si esto lo trasladamos a las otras disciplinas artísticas de las bellas artes, cualesquiera que éstas sean, pues también es válido hacer ese ejercicio, porque además ya ahorita ya estamos en pleno siglo XXII abriendo nuevas perspectivas de bellas artes. Por ahí hablan acerca de que la fotografía va encaminada a eso y también los cómics. Sí, entonces creo que esto es parte de un proceso evolutivo de la misma humanidad, de su gusto, de su creatividad, de su contemplación y desde luego lo más importante, de su estro. Sí, de acuerdo, licenciado. Creo que nos toca ir a nuestro siguiente corte, pero sí, de acuerdo, es un proceso evolutivo, pero es un proceso que requiere de que aprendamos a apreciarlo. O sea, no es así nada más a la ligera y no es cualquier cosa, pero poco a poco vamos a irlo aprendiendo y sobre todo nuestra intención hoy en A Contragolpe es que supiéramos la importancia de este concepto y lo vigente que es además. Estamos ya por hacer nuestro siguiente corte y la invitación es a que se quede porque vamos a iniciar con nuestra recta final y con nuestras conclusiones. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan en este espacio, en esta charla dominical de A Contragolpe, en donde hablamos de estas bellas artes como un ejercicio de expresión, sí como un ejercicio de libertad. Decíamos hace un momento fuera del aire y un poquito asociando palabras, como un ejercicio transgresor también, por supuesto, y de rebeldía, porque el arte debe ser un método también para la expresión y para dejar huella. Sin embargo, maestro, decíamos de la importancia de aprender a formarnos bien y de aprender a apreciar el arte como debe ser, y para eso es un camino muy largo y una gran responsabilidad por parte, pues, de quienes estamos a cargo de formar nuevas generaciones en cualquier rol que estemos trabajando. Y ustedes son especialistas en eso, maestro, porque en el proyecto que tienen con la iniciación artística, pues poco a poco van induciendo a niñas y a niños a eso, a la apreciación del arte y a que se vea con todo respeto y con toda profundidad. Cuéntenos cuáles serían sus conclusiones, maestro, y cuáles serían esas recomendaciones también que podría hacernos. Bien, gracias, Lee. Pues yo creo que hay una como bien lo menciona, una gran responsabilidad por formarnos en el sentido de la apreciación del arte. Ese es un concepto, yo creo, que debemos de mirar con mucha seriedad y sobre todo en que todos nos formemos un tanto en ello. La educación, de alguna manera, tiene que entrar en este ejercicio de enseñarle a las nuevas generaciones y a todas. El arte tiene que estar cercano a todos. No podemos esperar que solamente esté en espacios determinados para el ejercicio artístico. El arte tiene que entrar a la cotidianidad, tiene que acercarse a la escuela, tiene que acercarse al hogar, tiene que acercarse en la infancia y en cualquier edad, porque solo a partir de tener una cercanía y un encuentro continuo, vamos a poder ser un poco más críticos con el hecho de poder valorar las manifestaciones artísticas o los lenguajes de los que tienen esta sensibilidad y poder apreciarlo como tal. Sí es un gran riesgo el hecho de pensar que cualquier cosa pueda ser arte
Y es un riesgo que está cayéndose también en el sentido de pensar que la creatividad la tenemos todos desarrollada, ¿no? Sí es una cualidad y es una capacidad que tiene el ser humano, pero no todos podemos ejercerla en la misma dimensión que aquellos que tienen un ejercicio creativo intenso, ¿no? Y que pueden ver las cosas que los demás no lo vemos. Entonces yo creo que no todos podemos hacer todas las cosas. Tenemos ciertas habilidades y ciertas cualidades para lo que nos llama la naturaleza, para lo que nos llaman nuestras capacidades humanas, y en ese sentido sí hay que ser, yo creo que muy estrictos y muy puntuales. No todos podemos ser artistas, no todos hacemos arte, pero sí yo creo que todos podemos llegar a apreciar de qué se trata esto que se hace en el mundo del arte, ¿no? Y para ello hay que aprender, y hay que aprender escuchando música, no basándonos en gustos, porque yo creo que es un primer error el hecho de guiarnos por lo que me gusta, ¿no? Y dejamos de lado un montón de cosas que desconocemos y que no entran en este bagaje amplio que nos podemos ir construyendo a partir de poder explorar otras cosas que jamás imaginamos que puedan ser también estéticas, ¿no? Entonces ahí es a donde me refería que la mente siempre abierta, los pies siempre bien plantados para poder ser críticos y ser muy precisos y objetivos en lo que es un aprendizaje y una ejecución técnica, pero también no ser conformes con lo que nos ofrece un lenguaje de las artes, ¿no? No quedarnos pues en la apreciación únicamente de la belleza, sino también ir a la fuerza, al contenido, a la cohesión, a la capacidad humana de poder cuestionarnos con lo que es la vida, pero sí dicho de una manera distinta en la que no cualquiera puede decirlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las grandes cosas. La naturaleza existe y es bella, pero cuando el hombre toma un fragmento de ella de cualquier modo y lo puede hacer todavía más bello que la naturaleza misma, creo que podemos hablar de que estamos delante de algo que puede ser realmente artístico. Pero yo llego a la conclusión, Rodrigo, de que el arte es consubstancial al hombre. Sí. Porque es cierto, la naturaleza nos ofrece formas que inspiran la creatividad para reproducirla o para interpretarla o reinterpretarla. Pero la realidad es que solamente el hombre es el que tiene la capacidad, hasta ahora comprobada, de ser consubstancial al arte. Y algo que mencionaban hace rato, maestro, que es bien interesante, sí, es consubstancial a las personas el arte, pero no todos nacimos para hacer arte o para expresarnos a través del arte, porque es un asunto de, no sé, del don, decían antes, sí, de para qué nacimos, pero hace rato el licenciado, cuando preparábamos el programa, hablábamos justo de eso, de este llamado, de esta vocación, aunque parezca algo trillado. Hay gente que se va por el lado de estudiar alguna cosa científica, técnica, y terminan dedicándose al arte, porque ahí es donde estaba su verdadera pasión. En creatividad hay quien lo menciona como el elemento, ¿no? Es el lugar en el que te sientes que estás nadando a tus anchas y que te sientes a gusto. Y qué importante es que permitamos que encontremos ese elemento o que encontremos esa pasión y que con toda sinceridad también sepamos que sí somos para el arte, que no somos para el arte, o que podemos ser buenos espectadores, ¿no? Así es. Sí, yo creo que eso también, ¿no? Toda manifestación artística requiere también de alguien que sepa apreciarlo, que sepa disfrutar de ello, ¿no? Y ahí es donde la formación es indispensable. Tenemos que acercar a los niños, tenemos que acercar a los jóvenes, tenemos como adultos que acercarnos al arte, a la continuidad, continuamente y a la cotidianidad de todo lo que está a nuestro alrededor, y teniendo un estado como el que tenemos, yo creo que tenemos que disfrutarlo y salir todos los días un poco. Pero al niño, al pequeño, al adolescente también, yo creo que es muy importante que no solamente le enseñemos a apreciar, sino que le inculquemos el espíritu de la universalidad, que no los centremos solamente en una corriente o no los centremos en una idea o en un código o no sé, en algo exclusivo de un grupo o de una persona,
la universalidad es lo que le va a dar la posibilidad de contemplar con un mayor juicio pues todos los escenarios artísticos que se le presenten. Claro. Y en ese sentido, licenciado, hay un gran debate también en la parte de la educación artística, ¿no? Claro. Uno, aquel que está centrado en la enseñanza técnica y en el desarrollo de habilidades, obviamente, que puedan hacer que uno se exprese con destreza, pero también están los otros que hablan de la emocionalidad, de la parte de la libertad de la expresión, anteponerla a lo técnico. Entonces, realmente estos, como mencionábamos hace un momento y de inicio, el arte es complejo, el arte es revolución, el arte tiene muchas facetas en las cuales sí hay que ir como muy crítico y muy cauto en el sentido de poder hacernos una referencia de todos los enfoques o la gran mayoría para poder comprenderlo. Y además cuando estamos hablando de que desde la infancia hay que acercarnos, también hay que permitirnos este privilegio de disfrutar el arte. A veces pensamos que porque tenemos cierta edad ya no podemos ir a una galería, o ya para qué vamos al teatro, o ya no queremos ir a un concierto. Y de pronto es ahí en esos espacios donde podemos comulgar con distintos grupos de la sociedad, con distintas edades, y como dice el licenciado hace un momento, pues ahí podemos seguir nutriendo este pensamiento universal, vigente, contemporáneo, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de nuestras creencias. O sea, ahí es donde hacemos estas comunidades tan bonitas alrededor de la música, alrededor de la danza, alrededor de la pintura, del teatro, etcétera. Pero también hay otra cosa que hay que cuidar, creo. Estamos en tiempos muy difíciles, como cada etapa de la historia ha tenido sus bemoles, pero la realidad es que sería un absurdo que sigamos pretextando la expresión artística en prejuicio de la cohesión social, de la universalidad de pensamiento, de la libertad de expresión. Porque de una u otra suerte, entonces, el arte se va a convertir en un vehículo que no va a ser positivo, sino negativo para el desarrollo, pues, del ser humano. Eso es lo que pienso yo. Sí, claro, sí, es un gran riesgo, licenciado, el hecho de no aprender también a canalizar nuestras inquietudes, ¿no? Nuestras inconformidades. Creo que para todo hay una forma, hay un tiempo, hay un momento y hay una manera, en el sentido, y los principios y los valores también son importantes. Claro. El hecho del respeto, el hecho de la tolerancia, la convivencia, todo ello también tiene que estar implícito al momento de expresarnos porque somos sensibles. Pero también es innegable que de alguna manera, como usted bien lo dice, en la historia siempre ha estado presente el hecho de la rebeldía, de la inconformidad, del enojo. Muchas veces ha estado también presente en el arte, ¿no? Así como la locura también, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante ahí, como la locura también tiene una gran referencia y una gran relación con las actividades artísticas, ¿no? Entonces pareciera que debemos estar un poco locos si queremos ser un poco artistas. Muy bueno. Oiga, qué padrísimo cierre, porque ahí nos deja sobre la mesa otro tema que es la locura y el arte. Dice, las abuelitas decían que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, qué manera de aterrizar tan bonita, maestro. Muchas gracias. Pues yo te agradezco mucho, mi hermano, esta posibilidad de haberte escuchado y de verter tantos conceptos tan importantes para entender un poquito más de lo que son las bellas artes. Conchita. Pues al parecer ya es nuestra hora de despedir a Contragolpe, no sin antes agradecer, por supuesto, la presencia del maestro Rodrigo Bazán, como ya lo hizo el licenciado, y agradecer también a Soledad Alvarado Juárez en su agenda cultural, a Eder San Germán en la edición de este programa y, por supuesto, también a Sobeida Toledo en el manejo de nuestras redes sociales. Gracias también a la mexicana que nos permitió transmitir este espacio a través de las frecuencias de radio 570 de AM y 94.9 de FM, y gracias a ustedes que nos reciben en nuestras redes sociales. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza el domingo, y el domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo para que estén con nosotros en punto a las 10 horas
donde iremos hasta sus hogares, la intimidad de sus hogares, con un mensaje más de cultura. Permítanos. Y hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.